Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, bien, muy bien, Álvaro. Queremos preguntarte si podría prosperar una denuncia penal contra Pedro Castillo. A ver, Mercedes, durante todas estas semanas que han precedido y que se ha visto la decisión del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, era posible por la posición que había tomado su antecesora en casos como el de Pedro Pablo Kuczynski, como el de Martín Vizcarra, que habían decidido pues no investigar al presidente en tanto y en cuanto dure pues la, eh, el tiempo de su mandato, ¿no? Sin embargo, para el doctor Pablo Sánchez Velarde, pues en una decisión que me parece totalmente ecuánime y una decisión totalmente atinada, dada la circunstancia y la coyuntura, y más aún tomando en consideración pues tantas eh, elementos que se habrían presentado, tantas y tantos indicios, ¿no? De que habrían posibilidades de actos de corrupción respecto al presidente Castillo, organización criminal, ¿no? Una organización criminal. Eh, Dicho esto, me parece bastante importante decir lo que a la letra dice lo que muchas personas parecen no interpretar y algunos lo interpretan a su manera, es el artículo 117 del Código de la Constitución Política del Perú, ¿no? Que dice a la letra, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Bajo esa premisa, bajo eso, no está impedido de ser investigado. En ningún momento este artículo de la Constitución Política nos dice que el presidente está impedido de ser investigado. Bajo ese punto de vista, considero que si nos regimos estrictamente a lo plasmado en la Constitución, es una persona que tranquilamente puede ser investigada, se pueden tomar medidas coercitivas, medidas que el fiscal pueda eh, sugerir para asegurar el éxito de una investigación y tomar una decisión hasta incluso de una prisión preventiva, si eso es lo que le va a dar la seguridad a un proceso. De otro lado, un proceso investigatorio, de otro punto hecho delictivo, entonces, si el fiscal, dentro del ámbito de sus acciones, encuentra la presunción de muchos delitos, el fiscal más bien estaría incurriendo en una omisión de funciones si no denuncia, si no acusa, si no emite y si no solicita alguna medida para que esta investigación esté asegurada para una posible sentencia, ¿no? Entonces, dentro de esa atmósfera en la que se encuentran muchas personas que dicen, no, el presidente no puede ser investigado, el presidente tiene esa inmunidad, ¿no? Nos encontramos con este artículo que muchos lo han querido interpretar a su manera y otros de otra manera, que es bastante claro. Es decir, no constitución política ahora. Pedro Castillo
digamos, en este escenario? ¿Es investigado? ¿Se encuentran las pruebas? Que esperamos que no, ¿no? Porque, como siempre digo, nadie quiere que caiga el gobierno, pero ni modo, la situación, si se diera así, es investigado, pero sí, es decir, ¿podría ser procesado y sentenciado? Eso sí, no lo dice este artículo, ¿no? Puede ser investigado, pueden tomarse medidas coercitivas y todo esto, pero sí está revestido de la inmunidad, ¿no? Presidencial, ¿no? Entonces, en ese Es sentido, decir, se puede decretar, perdón, lo que viene a ser el impedimento de salida del país, al menos eso sí. por supuesto, incluso también se podrían implementar alguna otra medida que pueda asegurar el futuro del proceso, ¿no? Que se fueron al extranjero y pues ya no volvieron. Entonces, medidas como esas, como la que tú me acabas de manifestar, por ejemplo, el impedimento de salida del país y otro tipo de medidas alternativas que el fiscal pueda solicitar, ¿no? Pueden darse, ¿no? De esta manera, considero yo que es totalmente viable que Pedro Castillo, como presidente de la República, pueda ser investigado y que se puedan dictar medidas coercitivas que de una u otra manera puedan asegurar el proceso al que finalmente pueda haberse sometido, ¿no? Como tú bien lo dices, ¿no? Esperemos que no sea así, que esto quede en presunciones, en indicios. Nadie quiere, pues, tener como presidente a una persona que está en este tipo de situaciones, ¿no? Por lo menos empezar una investigación, ¿no? Ahora, eso es durante el periodo que es presidente Pedro Castillo. Pero podría darse el supuesto caso negado, como decimos los abogados, que Pedro Castillo, pues, y que quizás si estos audios comienzan a salir y más pruebas y más pruebas y más pruebas, en fin, y Sammy Verde se vaya a su casa, comience a sacar pues todo lo que tiene, ¿no? Que son las pruebas, entonces el Congreso de la República quizás llegue a vacar. Si ya es vacado Pedro Castillo, es decir, ya lo sacaron de la silla de presidente de la República, Pedro Castillo ahí sí puede ser procesado y puede ser sentenciado, o tiene que Por esperarse supuesto que sí. algún tiempo. No, si es vacado inmediatamente, puede ser procesado y puede ser sentenciado, ¿no? Entonces, es común, ¿no? Entonces no habría ningún tipo De repente de tiene tanta suerte atenuante. como Vizcarra, que hasta ahora no le pasa nada. Bueno, ese tema obedece a otro tipo de situaciones, ¿no? Que sí Componentes ameritarían, políticas. pues, sí, sí, es más que evidente que existen ahí algún tipo de situación anómala que no obedece a lo eminentemente legal, ¿no? Pero que definitivamente, pues, llama poderosamente la atención, como decimos también los abogados, que a este señor Vizcarra, que ya no es presidente, no se le puede decir señor, simplemente no es presidente ni nada por el estilo, y que salió de una manera también bastante poco célebre, ¿no? Entonces, que se le pueda juzgar y procesar, ¿no? El tema de las vacunas y muchas situaciones que ocurrieron durante su régimen, ¿no? Efectivamente. Álvaro, la situación de la doctora Dina Boluarte, la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, también resulta crítica, porque aparentemente ha firmado documentos en una notaría como representante de Apurímac. Eh, ¿Es realmente que ella ha cometido alguna infracción constitucional? ¿Realmente ella podría ser vacada y supuestamente procesada por algún tipo de ilícito que pudiera haber cometido? En este caso es
casi estamos hablando de la misma situación, ¿no? Si bien es cierto, a ella la reviste por el hecho de tener una cierta inmunidad, ¿no? El hecho ha firmado documentos teniendo el cargo y ostentando el cargo político que tiene, en consecuencia, pues no habría razón alguna para no investigarla, por lo menos, ¿no? Por lo menos investigarla eh, y poder tener ya o tomar alguna medida del Ministerio Público, más allá de las comisiones de ética y las comisiones que hay en el Parlamento. Considero que la Fiscalía tiene un papel preponderante en este tipo de situaciones, ¿no? Y ya que se está dando este precedente con el presidente de la República, ¿por qué no? Con la señora Dina Boluarte, que es una persona que también nos representa y que también se están advirtiendo hechos, pues, que de una u otra manera no irían de la mano con una función, estando ella eh, como una persona eh, que se dedica a un club, Apurímac, si mal no recuerdo. Apurímac es Mercedes, no, si no me dejas mentir. Club Apurímac, sí, efectivamente, sí, sí, que Club queda en las Apurímac, primeras sí, cuadras de la sí, Avenida Brasil. ya, Club Apurímac, sí. Eh, Álvaro, ¿nos escuchas? eh, sí, sí te escucho, sí, el Club Apurímac. ¿Me escuchas tú? Hola, ya. ¿Nos escuchas, Hola, ¿me Álvaro? escuchas? Yo sí te Sí, escucho ahora sí. perfecto, Sí, perfecto, perfecto. ya. Entonces, Mira, quiero preguntarte este tema que está viéndose acerca del ministro Silva. Existe un audio que hoy debe estar saliendo, ¿no? Un Silva, y antes de llegar, pues dice, no, estoy llegando a la casa del ministro Silva, toca la puerta, saca el sobre y le dice a él, se nota que el sobre lo abre, dice, esto es parte de esta supuesta coima, cohecho, ¿no? Y que te viene de Zarratea, ¿no? Entonces quiere decir que él mismo graba que le está dando y se nota cuando abre el sobre y bueno, le contesta, etc. Yo, hasta ahí es donde yo sé periodísticamente. Bajo este contexto, estamos hablando de una supuesta coima o cohecho cuando el ministro ejercía una función pública. ¿Eso quiere decir que se podría ordenar su detención preliminar en las próximas horas? habría que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? La detención preliminar no eh, habría que ver si existen en realidad las características y las pruebas que en realidad tengan esa capacidad de que en esos 10 días, como tú me estás hablando de una detención preliminar, cuando se hace la detención preliminar, se hace con la finalidad de que en esos 10 días se logren corroborar mayores informaciones para de ahí ya pasar a lo que es la prisión preventiva, la solicitud de prisión preventiva, ¿no? Ya no sería una detención preliminar, sino dentro de esos 10 días se corrobora información, se acopia información para solicitar lo que es la prisión preventiva. Si dentro de esos 10 días no se logra acopiar información que sea de relevancia, pues no se solicita la prisión preventiva o en todo caso solicita la prisión preventiva, pero la prisión preventiva deviene en inoficiosa y el juez finalmente no la da, ¿no? Pero con esto genera mucha duda de actos ilícitos, pero también genera mucha duda el hecho de que esta persona se grabe y se filme haciendo esto, a menos que lo haya hecho pues con la finalidad de después de tener alguna prueba, de poder
extorsionar al exministro o algo por el estilo, pero si ambas personas, porque esta persona que es el emisario, Samir, el que lleva el dinero y lo entrega en la casa, se está filmando y está diciendo todo esto, eh, eh, es porque también esta persona está incurriendo en un delito, ¿no? En el delito de cohecho, en este caso, que sería el que le caería, en el que estarían sumergidos. Sin embargo, pues esto ya entra en la atmósfera de una investigación de los hechos y que dé su descargo también el ministro, y un descargo que en realidad tenga coherencia, ¿no? Tenga lógica, tenga coherencia respecto a este tipo de situaciones que una vez más ponen en tela de juicio a este gobierno, ¿no? Que es lamentable que día a día vayan saliendo tantas noticias de este calibre, eh, que desprestigian la función de este gobierno, ¿no? Esperemos que de una vez lo que se tenga que dar, que se dé. Ya para terminar y zanjar este asunto, porque así no podemos avanzar el Perú. Se viene una crisis alimentaria, ya hoy en día también ya tan solo va a haber 2 clases de combustible, la canasta familiar sube, la inflación, los peruanos están preocupados, la clase media está casi exterminada, o así este paso vamos a llegar peor que Venezuela. Entonces, casa, mi vía verde, que se vaya a su casa de una vez. Por menos de eso, a Barata lo han dejado libre en muy poco tiempo y no hizo tanto tema y se dio todo el tema de Odebrecht, ¿no? Entonces, en fin, habrá que evaluar y espero que el Ministerio Público haga lo que le corresponde, Así ¿no, es. Álvaro? Para poder terminar, porque eso es una novela turca, no terminamos. El problema es que esto no es una ficción, esto es una realidad que está impactando duramente a nuestro país, y van a haber más pobres en un país rico, o sea, pero en un país ya que al menos estaba bien económicamente, en un país ya va a ser un país pobre con muchísimo más pobres. En fin, Álvaro, muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Y te Aprovecho, invitamos para una próxima oportunidad para ver estos temas gra tan importantes. gracias, Mercedes, y aprovecho la oportunidad para felicitarte por el cargo. Esta nueva tarea que has emprendido, ¿no? Y en este nuevo cargo que es tan importante que has emprendido, Mercedes. Un gusto y Muchísimas para servirte gracias. cuando gustes. I- Igualmente, muchas gracias. Ha sido el doctor Álvaro Peláez, abogado penalista. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad, Álvaro. Gracias.